Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Un invitado que ha sido ministro del Interior, ha sido viceministro del Interior también, es un experto en seguridad, sigue asociado al tema y ha rebautizado al Plan Boluarte o a la ausencia de plan de una forma que ya nos la contará. Gracias por venir, Rubén Vargas. Fernando, gracias por la invitación. Buenas noches. Rubén, la declaratoria de emergencia muy focalizada, ¿no?, en 2 distritos de Lima y varios distritos de la provincia de Sullana, ¿te parece que sirve de algo, que es el comienzo de una solución? A ver, lo que tenemos como antecedente de los estados de emergencia, Fernando, en el país vinculados a los temas de inseguridad, se arrastran desde hace muchos años atrás. A ver, lo más recientes, durante el último tramo del gobierno de Ollanta-Humala, 2014-2015 especialmente, se produjo una explosión de violencia vinculado a las organizaciones criminales que pretendían tomar el control del puerto del Callao, especialmente para el embarque de drogas cocaínicas, y se produjo, las tasas de homicidios se dispararon, similar a lo que está pasando ahora en San Juan del Lurigancho. Entonces, frente a ese problema y al desborde de la criminalidad y al no saber qué hacer, lo que hizo Ollanta-Humala fue declarar el estado de emergencia por razones de seguridad. Y no solamente al Callao, sino también a Lima y después a algunas regiones de la franja costera, especialmente La Libertad y Piura, me parece. ¿Sirvió de algo esa medida? Absolutamente nada. ¿Hubo respaldo de las Fuerzas Armadas? Exactamente la misma fórmula que estamos teniendo ahora, exactamente la misma fórmula. Posteriormente, con Pedro Castillo, también se recurrió a esta misma fórmula, declarar el estado de emergencia por razones de seguridad a Lima y Callao. Estuvimos cerca de 1 año y medio o 2 años en esa situación. Entonces, no es una medida nueva. Pero no se promocionaba el uso de las Fuerzas Armadas como se le destaca ahora, ¿no? Pero estaba esa posibilidad. Estaba esa posibilidad exactamente igual como es ahora. Entonces, no es una medida nueva. Por cierto, hay que aclararle bien a nuestros seguidores. Es una posibilidad abierta. No se está, he leído la resolución, no se dice que las Fuerzas Armadas van a hacer tal o cual cosa, sino que están a disposición... En apoyo de la Policía Nacional. A disposición de lo que les pida la policía, ¿no? Así es. Y así entonces, fue en las anteriores oportunidades. Exactamente igual, es la misma fórmula. Entonces, no es una medida nueva. No es una medida, digamos, que marque el inicio de un conjunto de acciones en el marco de una estrategia. Ojalá lo fuera, Fernando, pero no es eso. Además, y esto ya un poco, digamos, analizando al Estado, a estas declaratorias del estado de emergencia, que desde mi punto de vista son absolutamente demagógicas. Y es básicamente, insisto, el recurso cuando los gobiernos no saben cómo enfrentar al problema. Y ahora se está declarando el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana como reacción, como respuesta a la acción de organizaciones criminales vinculadas a las extorsiones. Están soltando granadas de guerra, ráfagas de armas de fuego, de calibres cada vez más altos. Eso sí es nuevo. Eso es nuevo, exactamente. Eso es nuevo, muy preocupante y requiere acciones distintas. ¿Por dónde claro, irían tus pero la naturaleza de esas acciones que estamos viendo, primero, digamos, es la parte visible de un gigantesco iceberg en donde lo más importante es enfrentar la parte oculta, es decir, a la estructura criminal. Y no se enfrenta sacando a militares, no se enfrenta sacando a tanquetas, porque esas extorsiones, esas estructuras criminales funcionan de manera subterránea, de manera invisible. Para detectarlos, para develarlos, lo que se necesita es una policía robusta que tenga como principal arma de combate a la inteligencia humana y a la inteligencia electrónica. Cuando se habla de sacar policías a las calles, que no está mal, ayuda a la percepción de sentirse más acompañados, entonces, no se habla de la inteligencia. Entonces, digamos, lo que necesitamos es una estrategia, lo que necesitamos es que el gobierno nos diga, para enfrentar a la inseguridad ciudadana en general, en sus distintas manifestaciones, esto es lo que vamos a hacer, para prevenir acciones delictivas, para aumentar una mayor presencia policial, para tener un trabajo articulado y conjunto con los alcaldes que tienen competencia en temas de seguridad ciudadana, esto es lo que vamos a hacer, esto es la hoja de ruta. No hay tal cosa.
y para enfrentar a las organizaciones criminales que tienen otra lógica, otra forma de enfrentarlos. Tenemos a la policía especializada que tiene esta tecnología y va a hacer un trabajo en equipo con las fiscalías igualmente especializadas. O sea, en lugar de mostrarnos la declaración de emergencia y el supuesto apoyo de los militares, tendrían que mostrarnos a esas divisiones especializadas, Exactamente. esos cuerpos de élite, que los hemos conocido para otros casos, ¿no? Mira, lo que necesitamos, Fernando, es que nos digan que el gobierno está invirtiendo con presupuestos frescos para fortalecer a la DIVIAC, para fortalecer a la Dirección Antisecuestros, para fortalecer a la Dirección de Homicidios o a la Dirección de Robos, para fortalecer a la inteligencia de la Policía Nacional o para fortalecer a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Dicho sea de paso, actualmente por decisión política de este gobierno y específicamente del señor Otárola, las unidades de inteligencia del sector interior están abocados al 100% al tema de las protestas sociales y de los conflictos. Entonces necesitamos la reorientación de estas unidades para que se encarguen para lo que fueron creados. O sea, quisiéramos conocer a los Harveys colchados de la inteligencia que investiga las mafias de extorsión, por ejemplo. La Digimin, Fernando, tiene muchísima experiencia en la inteligencia, en producir inteligencia contra el crimen organizado. Eso era su mayor fortaleza. Así es como nosotros, cuando estuve yo como viceministro y estaba dentro de la estructura del Viceministerio de Orden Interno, la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Interior, lo fortalecimos tecnológicamente, capacitamos a su personal y los concentramos en un 100% de sus potencialidades en la inteligencia contra la criminalidad organizada. Eso es lo que tenemos que hacer, pero ahora los tienen distraídos en el tema de las protestas sociales como consecuencia de la crisis política que tenemos. Entonces, lo que necesitamos es utilizar a esas herramientas, necesitamos utilizar adecuadamente a esas unidades de la policía para enfrentar a estas estructuras criminales. Los estados de emergencia son simples fuegos artificiales, que no ayudan en nada a la naturaleza del problema que pretendemos enfrentar. Sin embargo, la presidenta dice que no es improvisado la reacción y la respuesta que está teniendo el Ejecutivo. Tenemos unas declaraciones de la presidenta, por favor. El tema de la inseguridad no es nueva para Perú. Esto ha ido creciendo por la desidia de algunas autoridades de tomar firmeza para poder cuidar, salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, sus negocios de nuestros ciudadanos. Que otros estados de emergencia no haya tenido resultado, bueno, hay que esperar los 90 días. Recién estamos empezando y daremos cuenta, no seguramente a los 90 días, sino siquiera a los 30, a los 60 y a los 90, para ver qué resultado ha tomado esto. ¿Que estamos improvisando? No. Esto ha sido bien pensado por la necesidad que las autoridades locales han pedido que el Ejecutivo intervenga. Entonces, estamos interviniendo. Bueno, la presidenta dice que no es improvisado. A ver, hay varios temas ahí, Fernando, si me permites. Número uno, la presidenta Boluarte es la continuación de un gobierno que comenzó con Pedro Castillo, donde ella fue vicepresidenta y formaba parte del Consejo de Ministros. Y durante el gobierno del señor Pedro Castillo decidieron convertir a la policía en el brazo operativo de una estructura criminal. En el gobierno de Pedro Castillo decidieron convertir a alias el Español en el ministro del Interior de facto. Terminaron de destruir lo poco que quedaba de institucionalidad en la Policía Nacional. Bueno, y hubo dos excomandantes generales de la policía que han pasado mejor vida, ¿no? Y no solamente eso, es decir, no solamente designaban a comandantes generales de acuerdo a los intereses de esta estructura criminal, sino pusieron en remate los ascensos para generales. Y tenemos ahora mismo, con el gobierno de la señora Boluarte, a 9, 8 generales vistiendo el uniforme militar, supuestamente porque tienen la presunción de inocencia. Y lo que dice la carpeta fiscal con absoluta claridad, que compraron esos ascensos. ¿Hasta cuándo la policía honesta va a estar saludando todos los días a esos generales que compraron su ascenso? Tenemos un problema de corrupción policial que va a dificultar el llevar a cabo el plan Boluarte o como se le llame. Fernando, a ver, primero yo creo que este gobierno y especialmente el señor Otárola están teniendo una respuesta muy ligera
a un problema tan serio como es la inseguridad. El señor Otárola nos dijo a comienzos de este año de que el gobierno había decidido someter a un proceso de reforma a la Policía Nacional. Y es más, nos dijo que también al Ministerio del Interior. Pero ya pasaron más de 8 o 9 meses y no hay tal reforma. Luego nos dijo que iban a poner en práctica el Plan Boluarte, que era una especie de edición editada y repotenciada y mejorada del Plan Bukele. Pero en conclusión tampoco hay eso. ¿Cómo lo has rebautizado? Pero tampoco hay Plan Boluarte. Entonces lo que yo estoy señalando es que el señor Otárola es un experto en ejecutar, pero el plan huevearte. Porque nos está hueveando y a lo lindo. ¿Hasta cuándo? Mientras hay ciudades como San Juan del Lurigancho, donde los bodegueros, donde los pequeños emprendedores están siendo extorsionados, están asesinados por el sicariaje de estas estructuras criminales. Entonces no queremos más planes hueveartes, necesitamos respuestas concretas. ¿Qué puede hacer con todas esas limitaciones de recursos y de actitud el gobierno ahora? ¿Podría formar una suerte de instancia que coordinen los actores del combate a la inseguridad, que no solo es la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y que resuelvan sus cuellos de botella? Porque la policía se queja también con justa razón de que los jueces liberan a los delincuentes, de que el Ministerio Público no les deja interrogar a los capturados. ¿No te parecería bien ver al ministro Romero sentado con el presidente de la Corte Suprema, con la fiscal Patricia Benavides, con el jefe del INPE, resolviendo algunos de esos cuellos de botella? ¿Eso ayudaría a algo? Por lo menos percibiríamos que la lucha contra la inseguridad se está encaminando. Fernando, para enfrentar este delicado problema al que estamos enfrentando, que desde mi punto de vista es el más crítico, estamos frente a la mayor crisis en materia de seguridad a lo largo de nuestra historia republicana. Y para enfrentarnos necesitamos inventar la pólvora. Hay cosas que han funcionado bien y que pueden seguir funcionando bien. Primero, para enfrentar estas estructuras criminales se necesita fortalecer a la policía especializada. Y se necesita dotarle de recursos frescos, insisto, solamente a pie de página. En este momento, el equipo de Constelación, los que hacen las interceptaciones legales de las comunicaciones, están trabajando a un 50%. ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto y no tienen agentes especializados. De por sí, esa plataforma Constelación, que es muy importante para estructuras criminales complejas, y es pequeño si comparamos con otros países vecinos. Y a pesar de ese tamaño, solamente al 50%. No digo el número de líneas que se pueden interceptar de manera simultánea, porque la verdad que eso ya generaría probablemente dificultades operativas, pero realmente estamos trabajando a un porcentaje absurdamente pequeño por falta de apoyo, por falta de atención del sector, y hay que decirlo, del sector interior. Y también, la verdad que me resulta difícil de explicar que ya estamos terminando, estamos en el último trimestre del año, y lo que tiene el sector interior como ejecutado en los fondos de inversión para temas de seguridad ciudadana no llega ni al 20%. Escuchándote, estoy pensando que la respuesta del gobierno es más de cantidad, más policías en las calles, hablan de recursos también, pero no de calidad. Tú apuestas a la calidad, a esos cuerpos de élites especializados que tendrían que descubrir lo que hay debajo del iceberg. Claro, eso es para enfrentar a las estructuras criminales, que ahora es mucho más complejas que cualquier Y dime, año. ¿Estas estructuras criminales basadas en la extorsión están asociadas de alguna forma al narcotráfico? Yo diría que no. Las estructuras criminales, las extorsiones, digamos, se han masificado y han crecido y están en todas las regiones del país, básicamente como consecuencia del ingreso de esta organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua. Ellos son dueños de esta franquicia llamada Extorsiones Sociedad Anónima. Y ellos son los que, ellos son los que en este momento tienen el control de San Juan del Lurigancho. El Tren de Aragua controla San Juan del Lurigancho. Ahí hay un control territorial, pero del lado de la mafia. Absolutamente. El Tren de Aragua tiene secuestrado en este momento al distrito más grande
Más de 1,5 millones de peruanos viven en San Juan del Lurigancho y están Más secuestrados. del 3% de la población del Perú. Exactamente, y están secuestrados por el Tren de Aragua. Allí todos están siendo extorsionados por el Tren de Aragua. Y esa es una situación... ¿Y la respuesta del lado migratorio serviría o es ya una mafia mezclada con el concurso de muchos Es una peruanos, mafia con mezclada, venezolanos, con colombianos? es una mafia bastante mezclada y cada vez más compleja, porque cada vez más se enraiza este negocio que es muy lucrativo, el de las extorsiones, porque todos, bodegueros, ambulantes y los que tienen pequeños, medianos y grandes negocios, pagan para poder seguir trabajando y hasta para poder seguir viviendo. Entonces, si esos emprendedores tienen que pagar para trabajar y para vivir a los extorsionadores, la pregunta inevitable es, entonces, ¿para qué existe el gobierno? ¿Para qué existe el Estado? Si son ellos los que tendrían que dar ese servicio tan básico llamado seguridad. ¿Y qué opinas de estas alternativas? Una del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, otra del teniente alcalde, Renzo Rayardo, de legislar en torno al concepto del terrorismo urbano. Fernando, podemos ponerle la tipificación con los adjetivos que tú quieras al terrorismo urbano e inventemos también el terrorismo rural. Probablemente el abigeato sea el terrorismo rural, ¿no? Y pongámosle, digamos, cadena perpetua. O los bloqueos de carreteras y ahí nos vamos a la protesta social. Exactamente. Entonces digo, de nada sirve hacer estas tipificaciones con nombre y apellido o con un adjetivo de por medio y ponerle penas altas si es que no se cumple, con perseguir a estas estructuras criminales y que sean efectivamente sentenciadas. Es decir, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento efectivo de la ley y que no queden impunes estas estructuras criminales es mucho más persuasivo que el aumento de penas. Es decir, que el delincuente sepa que las probabilidades de que sea capturado son más altas que lo que existe actualmente es que probablemente no lo capturen y eso alienta a que el crimen crezca de manera exponencial. Y estas mafias de extorsión ligadas al Tren de Aragua, que ya debe tener varias sucursales y Así varias es. ramificaciones, y donde hay mezclados extranjeros con peruanos, ¿también tendrán el concurso de policías? Las extorsiones, en el modus operandi de las estructuras criminales vinculadas a este negocio, sin duda, hay penetración a aparatos de seguridad del Estado. En la experiencia personal, te cuento, cuando estuve en el Viceministerio de Orden Interno, en varias de las operaciones que se realizó con policías honestos, fue capturar a policías en actividad que colaboraban o que formaban parte de estas estructuras criminales. Ahora no se dan esos casos, no se dan esas capturas, no porque no exista, sino porque no se está investigando como correspondería hacerlos. Entonces, las extorsiones, ¿hay algún nivel de participación de los órganos de seguridad de la fuerza pública de la policía? Sin duda, como también probablemente del Ministerio Público. Necesita siempre el concurso de estos actores para que este delito crezca de la magnitud en que estamos viendo ahora. Caray, qué terrible. Y esta participación de fiscales o policías, ¿es dentro de la estructura criminal o haciéndose los locos y recibiendo su pago? Es básicamente brindando seguridad, alertando de las operaciones, pasando información o no haciendo las investigaciones como corresponden hacerlas. Esos son, digamos, los casos que yo he visto de cerca en las estructuras criminales que la policía hizo las operaciones del 2016, de agosto del 2016 hasta el 2019-20 inclusive. Bueno, muchas gracias, Rubén, por tu participación. Más bien acá tenemos un pequeño ritual del programa que es Encantado. que el invitado escoja una carta. Ya. Pues por favor partir el mazo y agarrar una carta. Sí, agarra una carta de este lado y debe haberte salido algún pensamiento o frase peruana. Sí, bueno, la frase es
quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma. Un verso, Valera. un verso de Blanca Varela. Gran poeta. Seguro. Y volvemos después de una pausa.